Bueno, pues estamos un día más en este espacio radiofónico dedicado a la cultura de nuestra tierra, a la cultura también africana, nuestra conexión con un pueblo que también tiene esencia en este archipiélago canario. Hablar de Tamasig, hablar de Amasig, hablar de Bereber, hablar de muchas cuestiones que cada día son más conocidas gracias a personas como el Amusnao Pablo de Luca, Tifawin. Tifawin, aquí desde Aguere, Desde la tierra del noreste de Tenerife, donde estaba la Gran Laguna. Sí. Abrevaban los ganados de Tegueste, Sí. de la zona circundante, y era además un sitio absolutamente venerado por los guanches. Bueno, yo de hecho y incluso... hace un buen día, hoy sí, justamente hace un buen día. Un buen día. Bueno, yo curiosamente tú me dijiste, no, Isidro, no se debe pronunciar así. Pero yo tuve una vez un sueño en donde yo decía, abuere, pero Aguereu, ¿no? Aguereu, que después quedó en Aguere, que es justamente la laguna, que sí. Ahí viene el nombre de la laguna por lo que se formaba. Bueno, y que lo mejor que le pudo pasar a los vecinos de la laguna es que se secara, porque según decían, dice que los mosquitos hacían de la suya, ¿eh? Total. Pues nada, empezamos hoy con otro capítulo más del programa y vamos a hablar hoy de Viera y Clavijo. Bueno. Ese autor realejero, José de Viera y Clavijo, tan algunas veces desgraciadamente desconocido entre nuestro pueblo, ¿no? Sí. Y que tiene una vida intensa, una gran obra prolífica que desgraciadamente no tuvo el reconocimiento que debía haber tenido, ¿no? Esto es algo que es una asignatura pendiente en realidad, ¿no? Sí. Bueno, en cuanto a la biografía del personaje, fue hijo del escribano Gabriel Viera del Álamo, que fue, por cierto, alcalde por entonces del lugar, ¿no? Del Realejo de arriba, ¿no? Sí, y de Antonia María Clavijo, que fue la madre. Bueno, él nació en el Realejo Alto, no hay que olvidar que el Realejo Alto, un 28 de diciembre de 1731, el Realejo Alto donde se asentaron las tropas castellanas, el campamento al final del siglo XV, contra los guanches que estaban, diríamos, asentados en el Realejo Bajo. Los dos campamentos, el Realejo Alto por los castellanos, sí, y el Realejo Bajo por los guanches. Y entonces, bueno, pues la tradición cuenta de que era hijo de José de los Álamos, eran labradores de la Valle de la Orotava. Bueno, eso es lo que la biografía cuenta. Y por parte de la madre, los Clavijos, ¿no? En este caso, que era Antonio María Clavijo, eran oriundos de Lanzarote, eran gente que había emigrado a Tenerife a principios del siglo XVIII, ¿no? Y que buscaban acomodo en la parte del valle, ¿no? Pues aspiraban a tener un tratamiento de prestigio y porque contaban con escribanos por línea materna, o sea, ya el ser escribano te daba la posibilidad de ser tratado por don, le ponían el don delante, pues ser escribano, eso es importante. Es un detalle que es importante, por tanto, estamos hablando de una familia ilustre, por parte de ambas partes, y por parte de tanto de madre como padre, y bueno, y fue, diríamos, la vida de niño y de juventud que transcurrió, empezó allí y estudió en la zona del Valle, en el convento de Santo Domingo, ¿no? En la Orotava. Y empezó pues a interesarse por la carrera eclesiástica. Ya a los 18 años recibe las órdenes menores, que se llaman, ¿no? Fue desempeñando una capellanía familiar. Fue transcurriendo el tiempo y en 1756, ya a mediados del siglo XVIII, se instala en La Laguna. La Laguna es una ciudad muy, muy querida por él, ¿no? En aquel tiempo la capital, diríamos, administrativa de la isla. Y fue muy bien acogido en una tertulia llamada la tertulia lagunera de Nava, la tertulia de Nava, donde se reunían todos los ilustres, los intelectuales de la época, ¿no? Y bueno, en un medio tan intelectualizado pues tuvo bastante información, ¿no? Y una de las fuentes, es curioso porque de la fuente de su historia de Canarias, del que publicó varios tomos, ¿no? Justamente fue en esta tertulia donde recibió bastante información acerca de los guanches, acerca de la historia de Canarias, no solamente
de los indígenas, sino también de lo posterior y todo lo que ocurrió en la conquista de las islas, ¿no? Sí. Bueno, pues un poco resumiendo, porque es muy intensa su biografía, ¿no? Conoció también a don Juan de Urtuazastegui, que fue un cronista que tuvo una información inédita de la isla de Hierro, en donde este Juan de Urtuazastegui, que era gallego, ¿no? Un poquito difícil de pronunciar el nombre, Urtuzaustegui, pues fue el que recogió las costumbres de los pimbaches, etcétera, ¿no? Uh-huh. Todo esto le llevó a interesarse porque era muy erudito, era una especie de ratón de biblioteca, de investigación. Se dedicó no solamente a la recogida de datos para su historia, sino también que a la botánica, incluso se interesó por la química, etcétera, ¿no? Y a partir de 1772 empezó a publicar en Madrid las historias de Canarias, ¿no? Uh-huh. Las redactó entre 1763 y 1765, y como digo, a partir de este año de 1772 empezó a publicarlo en Madrid. No hay que olvidar de que reinaba el rey Carlos III en España, uh-huh. Y justamente coincide con la época en la que la Ilustración, desgraciadamente, se encarnizó con las momias guanches, o sea que fue una época en la que las momias guanches desaparecían como sí, además que el polvo terrible, ¿no? El polvo de los huesos dice que tenía ciertos poderes y demás, ¿no? Bueno, como fertilizante ya se sabe que sí, que se utilizó después, que tú lo dijiste también hace más atrás. Desgraciadamente sí, en este siglo fue un siglo bastante nefasto para lo que sea para la pervivencia de las momias guanches, que los indígenas, pues en los siglos anteriores, el siglo XVI y el siglo XVII, conservaban con mucho amor, vamos a llamarlo así, ¿no? Hasta tal punto que los viajeros ingleses no contaban dónde estaban las cuevas naturales de los guanches, ¿no? Porque era un secreto, ¿no? Pero bueno, justamente en ese siglo XVIII, él relata ya pues la existencia de cuevas de necrópolis, como por ejemplo la del Barranco de Erques, que fue en 1764, la famosa cueva de las 1000 momias, ¿no? Que se hizo un libro no hace mucho, ¿no? Y bueno, empezó ya en esa época a interesarse absolutamente por la historia de los guanches, ¿no? Él tenía necesidad de dinero, evidentemente, porque tenía que imprimir, la imprenta estaba en Madrid, y tuvo bastantes contactos con personajes de la capital de España. Y bueno, conoció a un tinerfeño llamado Agustín Ricardo Madán, que era profesor de la cátedra de hebreo de los Reales Estudios, ¿no? Esto fue también un apoyo que tuvo. Y lo que sí es importante, como te dije antes, que los dos primeros tomos de la historia de Canarias se hicieron entre 1772 y 1773. Bueno, bebió de muchas fuentes. Y una de las fuentes fue una copia, esto es importantísimo, de las bulas papales que se guardaban en el archivo secreto del Vaticano. O sea, ahí tuvo licencia, parece ser por medio de influencias de personajes notables, ¿no?, para la lectura de libros prohibidos. Tú imagínate, esos libros prohibidos que, como le dice la palabra, archivo secreto, no eran para cualquiera. O sea, que tuvo acceso a eso. Esto es importantísimo. Y que, bueno, que dio lugar a que diera información exhaustiva de cómo fue la conquista, de cómo fue la evangelización de las islas, etcétera, ¿no? Pero ¿qué pasa? La parte negativa, ¿dónde es la parte negativa? ¿Dónde? Pues que fue un incomprendido. Fue un incomprendido porque fue objeto de ciertas críticas por parte de ciertos personajes, diríamos, que estaban en contra, diríamos, de lo que es la cultura guanche, sí, que parece que le tenían como cierto reparo y no les gustó, esa es la palabra, que la Canarias tuviera ese prestigio, diríamos, internacional que tuvo, porque date cuenta que el libro de él trascendió las fronteras de las islas, ¿no? Y él tuvo el valor y tuvo el mérito de hacer conocer la historia de Canarias. Por supuesto, como siempre, hay una serie de personajes que
que no le perdonan que hiciera la historia de Canarias, ¿no? Por tanto, hubo una serie de críticas, ¿no? Sí. Perdón un momentito. Sí, no hay problema. En cualquier caso, estamos hablando con Pablo de Lucas y nosotros intentamos siempre pues el hacer ese acopio de datos. Viera y Clavijo también sufrió por parte de la Inquisición, sus pues también alocuciones, tanto dentro como fuera de los templos, les trajo más bien sus problemas, pero él siempre se sacudió muy bien y el hecho de irse fuera de aquí, yo creo que hasta incluso le salvó la vida, Pablo. Sí, en realidad, ya digo, fue objeto de crítica de ciertos personajes de la sociedad tinerfeña, concretamente, ¿no? Uh-huh. Él se fijó y también eso le hizo ir a Las Palmas, estuvo en Las Palmas, en Gran Canaria, que fue muy acogido, y los últimos 20 años de su existencia transcurrieron en una casa de la Plaza Santa Ana, en Las Palmas, o sea... Uh-huh. En lo que es cerca de lo que es la sede del Archivo Histórico Provincial, ¿no? Pues esto, fíjate tú, en su tierra tuvo ciertas críticas, pero sin embargo en Las Palmas sí tuvo una buena acogida, ¿no? Te puedo decir que bueno, se quejaba de que su obra no fue totalmente reconocida como tenía que ser, ¿no? Porque, bueno, una obra que dice, pocos leían y muchos critican, dice, en palabras textuales, ¿no? de lo que él contaba en la época en la que se puso a hacer las noticias, ¿no? Sí, ¿no? Y en aquel momento el que él fuera a la corte y tuviese también tanto predicamento en la corte, eso son envidias, ¿no? Claro. Claro. Era una sociedad envidiosa, está claro, siempre ha existido. El secreto de esa acogida pobre, digamos, entre la mayoría de sus contemporáneos, ¿no? Pues claro, un libro que, como decía él, decía, pocos compran, poca gente lee y muchos critican. O sea, estas palabras textuales de él. Sí, pero, por tanto, ahora me explico por qué todavía no se ha hecho un homenaje como se tiene que hacer. Hemos estado trabajando y lo sabes que a este personaje. Te lo he dicho, no podemos decir nada, pero bueno, ya lo hemos dicho estos días por registro de entrada. Hemos pedido que se reconozca pues, el saber hacer de nuestro prócer, realejero, canario de pro, y que queremos, lógicamente, lo bueno que tiene Viera, que eso es lo que yo te pregunto a ti, Pablo, el hecho de que él fue adelantado a su tiempo, pero también fue adelantado porque el legado que él nos dejó en este siglo XXI, en 2025, está más certero que nunca con el ecologismo, con el sí a la naturaleza, con el sí a la agricultura ecológica. Claro. Porque ya te digo, él no solamente se ceñía a lo que era la cosa meramente histórica y erudita, sino también se metía pues con lo que son la fauna, la flora, la botánica, era un gran especialista en botánica, ¿no? Y esto era producto de sus investigaciones, de su curiosidad científica. En realidad fue un erudito, aparte de ser un poeta, porque también tenía obras en verso, ¿no? Y también tuvo, eso también hay que decirlo, Isidro, la influencia francesa. Era muy amante de Rousseau, ¿no? Y de Voltaire. Bueno, los conoció incluso en Francia. Y entonces, claro, en ese aspecto, los autores franceses tenían la idea del bon sauvage, en francés, buen salvaje, en este caso en sentido positivo, ¿no? Del indígena, de las cualidades de nobleza del indígena, y ahí tiene una actitud muy comprensiva y muy defensora, ¿no? En su manera novedosa de entender a los indígenas canarios, ¿no? Su cultura, su civilización y su ética moral, ¿no? O sea, esto le valió, desde luego, justamente eso fue uno de los motivos por el cual fue criticado por la sociedad, digamos, europeizante de la época de la Ilustración, que era el siglo XVIII, ¿no? Por tanto, era comprensible que fuera criticado por ser, ¿no? Que
que no tenían pues ni idea de lo que era, ni le interesaba la historia de Canarias. Por lo tanto, hubo una narración histórica muy importante que, ya digo, bebió de muchas fuentes, de la información oral de la Tertulia de Nava, de los archivos secretos del Vaticano, sí, también de autores como Espinosa, Abreu y Galindo, que en realidad bebió también de esa fuente, que no hay que olvidarlo, ¿no? Y en principio, pues bueno, daba mucha información, ¿no? Mucha información. Sí. Y hay una cosa importante que poca gente conoce, que fue la carta que escribió al rey Carlos III. Carlos III fue el monarca español que dio un impulso, diríamos, a la Ilustración, sí, que era la época de aquella de que todo lo que había que dar al pueblo de conocimiento. Sí. Claro, y él tenía pues una carta que dirigió al rey, o sea, aquel tiempo, y entonces en uno de los párrafos dicen que las Canarias, dice, señor, son aquellas islas afortunadas que empezaron a salir de su estado de olvido en el siglo XIV, cuando todavía las poseían los bravos indígenas, y que fueron miradas por los señores como una de las posesiones. Fíjate tú, aquí ya utiliza el concepto de colonia, de las posesiones territoriales de la monarquía española, ¿no? Decir, no, y habla de los bravos, es decir, ya le calificaba a la valentía del pueblo guanche. Sí, exactamente, que era el concepto que estaba relacionado con los Le Bon Sauvage, o sea, los buen salvajes, en el sentido positivo, ¿no? Y después, en cuanto a la descripción ya puramente diríamos, de geografía y de conocimiento de dónde está Canarias, decía que están en frente de la Mauritania Tingitana, ¿no? Demarcadas como islas africanas, daba la latitud, daba la longitud, daba la situación, la distancia que había entre Cabo Bojador y Cabo de Guerre, y decían que estaba entre 20 y 80 leguas de distancia. Una legua, hay que tener en cuenta que son 6 kilómetros, ¿no? La legua. Por lo tanto, estaba ya hablando de una distancia de 120 kilómetros. Bueno, últimamente, por medios científicos, se ha visto que la distancia más corta que hay entre el continente, en este caso la punta de Tarfaya y la parte de Morrojable en Fuerteventura, son 96 kilómetros. Pues bien, él más o menos pues situó en 120. Más arriba, más abajo, en realidad pues una distancia corta, ¿no? Que dice que sustenta ese dicho que de Fuerteventura a Brevería se va y viene en un día. O sea, que todo el mundo sabe, ¿no? Que todo el mundo conoce. Cierto. Después, la figura de los primeros habitantes ya da una información muy veraz, muy, digamos, precisa, por información tanto de la gente de Gran Canaria como de Tenerife, ¿no? E incluso ya dicho que decían, por ejemplo, los naturales de Gran Canaria parecían bien hechos, llenos de un brío noble, de mersalidad. Las personas, mujeres, eran trigueñas, muy hermosas y tenían los ojos negros y rasgados. Son detalles muy concretos que no otros autores han reflejado. Por lo tanto, con la precisión y con la exactitud que lo refleja Viera y Clavijo, es digno de resaltar, ¿no? Y después dice, fíjate tú, pero el Lanzarote afeaba mucho la boca de las que criaban las circunstancias de tener el labio inferior demasiado largo. O sea, porque esto es un detalle que, claro, o sea, estaba relacionado con dar de mamar a los chiquillos. Sí. Creo que el detalle más concreto y más interesante con respecto a las mujeres de Lanzarote, ¿no? Tremendo. Eso lo recibió cuando estaba en las Islas Orientales, cuando estaba en Las Palmas. No puede ser de información de Tenerife. E incluso decía, los isleños de Fuerteventura eran hombres de gran estatura, eran altos, los majoreros, ¿no? Eran altos y de un valor extremado. Y después hablaba de los palmeros, que fueron de mayor cuerpo, y se dice que no eran tan valientes. Los homeros y herreños tenían mediano talle,
pero eran fuertes, ágiles y animosos. Yo no estoy de acuerdo que los palmeros no fueran valientes. Bueno, de hecho, inclán, ahí están sí. Y ahí están las las mujeres guerreras. Las mujeres, pero no solamente las mujeres, también los hombres. Hombre, Mayán, tío, hay un montón de ellos. De Tanausú y de los palmeros que le dieron una paliza tremenda a Guillén Peraza, sí. que esto es también otro dato que no se conoce mucho, a mediados del siglo XV, 1450 por ahí, ¿no? Sí. En la que Guillén Peraza fue a conquistar La Palma, y en la parte occidental, por la parte del barranco de Amagar, fue derrotado por las huestes palmeras, ¿no? Por los guerreros palmeros, que le dieron una buena y soberana paliza. Por lo tanto, quitando algunos errores de apreciación, ¿no? Pues tanto gomeros como herreños, como palmeros, como majoreros, como granarios, en realidad pues eran gente muy, muy, muy capaz y muy noble en la defensa de su tierra. En cuanto a la lengua, que es una parte que nos interesa mucho resaltar, dice que los naturales hablaban una misma lengua pero en variantes distintas, ¿no? Pero llegado el caso se entendían unos a otros, aunque con diferencias entre las islas, ¿no? Claro, esto ya pues confirma los dialectos propios de la Tamasig, que él se dio cuenta, ¿no? De que había pues una común digamos conexión con lo que eran las islas en cuanto al idioma, ¿no? O sea, porque dice, se fijan dialectos de una lengua matriz. Matriz. Por tanto, ya entonces la palabra ya hablando, matriz está hablando ya en el siglo XVIII de que existía una lengua diferencia de dialectos distintos o de formas variantes de hablar entre islas, pero con una lengua matriz. Claro. En aquel tiempo ya él lo intuyó, y entonces ya pues empezó a hablar de los topónimos que empezaban por T, con Che, con Gua, etc. Sí, ¿no? cierto. Es importantísimo. Bien, y después rápidamente, pues, bueno, continúa después con la gastronomía, los alimentos, los granos, las costumbres. La farmacopea también, que eso después también es en el diccionario natural, ¿no? Sí. Exacto, muy importante. Y también, pues, lo que es incluso cuando habla del garoé, ¿no? Garoé, la forma de hierro. Acuérdate, en la conferencia que dimos en el pues, Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias, como medio de comunicación, como digamos comunicador, el hecho de que dije yo, lo de que, fíjense ustedes, si vas a talar un árbol, eso basándose en otros clásicos, ¿no? Tienes que pensártelo mucho. Es decir, de plantar no tienes que pensártelo en nada, pero cada vez que vas a talar uno tienes que pensártelo mucho. Y el otro era que decía que si talas uno, al menos planta 10. Un ecologista en el siglo XVIII. Increíble. Sí, no, es que el estudio que hace del hierro, porque como buen ecologista, un gran preecologista en realidad. Fue uno de los primeros. Se interesaba porque tenía un espíritu científico, aparte de erudito, no solamente recopilar información, sino también investigar, ¿no? Cuando habla del árbol garoé, te dice que está junto a este árbol una guarda que tiene puesta el consejo con casa y salario, el cual da a cada vecino 7 botijas de agua, imagínate, ¿no? Pues bien, dice, serán los vecinos de esta isla, estamos hablando del siglo XVIII, como unos 230, vecinos de la isla de Hierro como 230, y en ellos más de 1000 personas. Hombre, se refiere a 230 familias censadas, ¿no? Hay que tener en cuenta, no es que hubieran 230 de reino en total, sino que había 230 familias o núcleos, diríamos, familiares, y en total más de 1000 personas en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, en la isla de Hierro. Este dato es muy importante, porque da una idea de la cantidad de gente que vivía en el Hierro en aquella época, ¿no? Y que a todos sustenta de beber este árbol. Y porque junto al pueblo que antiguamente llamaban Amoco, es el primero que da una información exhaustiva de cuál era el nombre de Amasig o el nombre de aborigen de lo que es hoy Valverde, que es la capital de la isla, ¿no? Amoco,
que viene justamente de que significa el valiente, que era el rey de la isla, Sí. el que gobernaba la isla, que residía en lo que hoy es entonces, hoy están, diríamos, rodeando a la zona de la capital, ¿no? De Valverde, ¿no? Muy bien, Pues esta pues. era la información que te puedo dar. Bueno, En pues realidad, así, esto tú sabes resumiendo un que poquito sí, lo que es la historia de este gran personaje sí. que merece todos los honores, Bueno, bajo pues nuestro punto de vista. Viera y Clavijo es como aquel tesoro que cuanto más escarbas, más sacas. Es como un niño cuando descubre algo y cuanto más mete la mano, más saca. Pues esto es igual. Viera y Clavijo Exacto. tiene una profusión. Yo hablando con uno de mis profesores universitarios norteamericanos me decía Dios mío, que nosotros no somos conscientes que en Estados Unidos, en algunas universidades, a Viera y Clavijo se le estudia como uno de los primeros hombres que dio importancia a la naturaleza, a bueno, a un montón de cosas Sí, sí, sí. que no se Es le que ven. fue en distintas épocas. Y ya digo, quitando, bueno, primero fue Spinoza y que fue el primero, diríamos, que dio información cronista, ¿no? Junto con Torriani, final del siglo XVI, Sí. ¿no? Ujú. Después también estuvo a principios del siglo XVII Viana, que también es Sí. otro gran Antonio desconocido, Viana. Antonio de Ujú. Viana, Sí. que lo hizo en verso, la historia de Canarias en verso, las hazañas bélicas, porque lo bebió de su abuela Guanche, Sí. Antonio de Viana, y después, para rematar, en el siglo XVIII, Viera y Clavijo. Estos son los cuatro grandes que todo canario tiene que leer Ujú. y que son las fuentes, digamos, bibliográficas en las que está resumida la historia de Canarias Bueno, pues y las nosotros costumbres. Gracias a ahí, ellos hemos sí. tenido esa información. Pues nosotros desde aquí avalamos todo lo dicho Muy por el bien. amigo Amusnao Pablo de Lucas. Seguiremos hablando de todo ello, Pablo. Estamos trabajando para ver si podemos hacer el programita en el de Hora Café en breve, ¿vale? Porque Sí, claro, pues muy bien. se terminan carnavales, pero viene Semana Santa, viene mayo a la vuelta de la esquina, un montón de calderos al fuego, pero un sábado que nos escaparemos para hacer ese programita abajo. Y también la gran noticia de otorgar el premio de Canarias Sí, al señor, Centro de la Cultura, lo porque destacábamos esto ayer. es para nosotros un gran triunfo. Y yo quiero dejar pasar unos días porque estoy seguro que muchos de los que antes no le ponían ni ruido ahora estarán peleándose por entrevistarlo. Yo le doy un tiempo, Exacto. yo le doy un tiempo, pero desde aquí ya lo puse en el Facebook, nuestro más sincero pues abrazo, porque nosotros empezamos con ellos. Yo la primera vez que subí Sí. a la sede que tenían en la Milagrosa, que era un cuartito un poquito más que esto nada más, Sí, en el barrio nuevo. sin conocerme prácticamente de nada, pues me dejó precisamente el propio director y presidente me dejó pues los libros, 2 bolsas de libros que me costaron un montón hasta subirlas en la guagua para traerlas para acá. Y eso Fue fue, interesante, sí. sí señor, eso Pues se fue merecen porque César ha Rodríguez sido una labor, Placeres, ha sido Remedios una labor de Sosa años y y Anabel que está Cruz. reconocida. Sí, mucha Sí. gente que está ahí detrás. Oiga, amigo, pues seguiremos con Pues todo miren, ello. Artimilet, A este Lelit, y Azul, Tanmir, muchas gracias Gracias. por tu interés. Muy Gracias. bien, muchas gracias. Yo aprendí lo de, era Tanemir Amadel. Es como es, gracias amigo, era Tanemir. Tanmir Amidi. Tanemir Amidi. Tanemir Amidi. 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 Bueno, un aquí, también a ti. Azul. Jul. Ya, Pablo.